Hernando Zambrano nació en San Juan de Pasto. Es un destacado maestro de la talla en madera, cuyo oficio fue heredado de su padre Alfonso Zambrano, quien fue uno de los escultores y talladores de madera más reconocidos a nivel nacional por la creación de los Cristos crucificados de mayor tamaño en América Latina, los cuales están en la Clínica de la Paz en Bogotá y en la Basílica de Nuestra Señora del Tránsito en Sandoná, Nariño, y cuya altura supera los 7 metros, incluyendo la cruz. Además, el maestro Alfonso Zambrano inmortalizó su nombre al registrar en la historia del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto 18 primeros lugares en la modalidad de carrozas, récord que aún se mantiene vigente. Ahora, dado su espectacular trabajo en la talla de madera, Hernando, juntamente con su hermano Álvaro, lograron en el año 1993 que Colcultura, actualmente Ministerio de la Cultura, les diera la medalla La Maestría Artesanal y la condecoración Maestros de Maestros, por ser los mejores artesanos de Colombia. Los hermanos Zambrano también ganaron el concurso para realizar 2 relieves en la Plaza del Carnaval en el año 2003 y han participado en la elaboración de carrozas en el Carnaval de Negros y Blancos, ocupando los primeros puestos en varias ocasiones. Amables televidentes de Sucesos, tengan ustedes muy buenas tardes. En nuestra visita a Pasto no podíamos dejar de estar en el taller del maestro Hernando Zambrano, su padre, también toda una institución en tallado de madera en esta emblemática ciudad del sur de Colombia, don Alfonso Zambrano. Maestro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la visita. Aquí estamos dedicados al trabajo de la madera, especialmente a la talla y a la escultura. Siempre nos gusta trabajar con motivos regionales, en un estilo surrealista sobre todo. Oiga, maestro, muchos años su familia trabajando en esto, ¿no? Sí, mi papá trabajó bastantes años y tuvo bastantes discípulos. Y la cuestión de la talla y la escultura se extendió bastante aquí en Pasto y hizo prácticamente una escuela. Una escuela, sí. Oiga, hay mucha presencia de lo que ha hecho su padre en las iglesias de Pasto. Sí, por lo general, siempre la mayoría de los clientes eran personas que tenían devoción o religiosas. Entonces nos hacían hacer a veces altares cuando la liturgia era diferente, luego las mesas y las imágenes. Se trabajó bastante. Mi papá se distinguió mucho por los Cristos. Él era muy afortunado en la cuestión del trabajo de los Cristos, tenía su expresión muy propia y logró hacer Cristos para todo el país. Sí. Y nosotros también seguimos trabajando, pero también nos damos un trabajo haciendo como el arte no religioso. También y hacemos creaciones, pero sí, en gran cantidad hacemos trabajos religiosos, pero también, como le digo... Cuando dice usted trabajos no religiosos, ¿qué tipo de arte? Sí, por ejemplo, relieves con motivos del entorno, esculturas, por ejemplo, el Quijote, figuras tradicionales de por acá de Nariño, eso es, y así creaciones totalmente diferentes, pero como le digo, la mayoría de los clientes son personas que quieren imágenes religiosas. ¿Su papá también trabajó mucho el Carnaval de Pasto? Mi papá, él durante todo el año trabajaba en la talla y la escultura en madera, y ya a mediados del mes de noviembre, diciembre, lo dedicaba a la modalidad de las carrozas. Él fue un pionero porque transformó, porque antes prácticamente las figuras eran como monigotes. Luego él ya les dio una forma escultórica. Y le dio movimiento, ¿no? Le dio movimiento, exactamente. También trabajó bastante, investigó en la
en los materiales, porque antes hacían las figuras con una colada que era de trigo, lo que llaman en globo, simplemente es trigo cocinado y eso pegaban. Pero eso tenía muchos problemas. Uno de ellos es que es muy ávido de la humedad, entonces hace que no secaran las figuras, entonces por eso no se podía dar un movimiento a las figuras. Entonces mi papá trabajó con otro material, el yeso, y la cola animal. La cola animal o la cola del carpintero es una pega que hacen de los residuos de los cueros de las reses. La calientan y hacen una gelatina. ¿Como un engrudo? Algo parecido. Y entonces eso es como una resina más que todo. Y eso lo usaban los carpinteros antes. Ahora ya hay otros pegantes sintéticos. Pero entonces con eso le hacían las figuras, sino que pegando simplemente con esa cola animal se secaba y se deformaba, porque al secar con el sol cambiaba mucho. Entonces le puso el yeso que le daba una estabilidad a la forma. Oiga, maestro, ¿y usted no se ha metido en el carnaval? Sí, después de mi papá trabajamos con mi hermano más de unas 6 veces. De esas tuvimos, unas 4 estuvimos en los primeros lugares. Después ya por los encargos, porque eso es una tarea muy laboriosa. Ahora, por ejemplo, ya es distinto la producción de las carrozas. Antes era reunión de amigos nomás, y a veces ahora es business. Ahora ya son como empresas. Negocios. Pues diría que no es un negocio muy bueno, pero sí es una empresa ya. Y entonces, ¿fortalecido el carnaval de Pasto? Sí, sí hay gente que ha trabajado y va modificando, ya usan otros materiales. Ahora usan mucho la espuma y el icopor. Sí. Pero esa tiene cosas positivas y negativas. La positiva es que se puede trabajar rápido. Sí. Rápido, y queda la figurita muy rápido y se le pega una manito de papel y ya se la pinta. El problema es que son materiales muy frágiles y eso hace que se quiebre fácilmente. Claro. Entonces impide mucho los movimientos. Son ahora movimientos muy bruscos, no son como antes que los hacían natural. Por ejemplo, el brazo lo hace el movimiento sea en forma vertical o horizontal, nada más. Correcto. Así, antes lo hacían así por movimientos combinados, lo mismo en la cabeza. Ahora, por ejemplo, siempre hacen ese giro. Lo mismo. Sí, el giro. ¿Monótono? Sí, prácticamente no es mucho. Antes sí había un poco más de movimiento natural, pero eso es, ya le digo, por la cuestión del material que no se presta. Sí. Pero pues es más, tiene la ventaja de que se ahorra el tiempo. Oiga, maestro, aquí viendo un trabajo suyo, ¿qué tipo de madera es la que a usted más le gusta utilizar para su trabajo? Bueno, aquí en Nariño y en Pasto, más que todo, tenemos una ventaja, que tenemos los proveedores de madera, tanto del Putumayo como de la costa pacífica, ¿no? Y ahí ya se da una madera buena, fina, que es el cedro. Bueno. Que hay que pues conservarla y utilizarla pues poco, pues decir, digamos, en forma medida, no desperdiciarla para que dure. Pero esa es para la escultura es de lo mejor. Sí, hay otras maderas, ¿no? El nogal, el pino, pero
tiene cualidades, por ejemplo, el cedro poco raja y tiene como un sabor amargo, parece, y es perfumado. Eso hace que el gorgojo no le penetre muy fácilmente. Sobre todo la veta de color rosado o roja no le penetra, pueden pasar años y no. En cambio, las vetas blancas, las maderas blancas son más propensas a que estén expuestas al gorgojo. Ya. Oiga, maestro, ¿y este Bolívar que tenemos aquí, por qué no lo han terminado? Sí, este Bolívar lo hicieron. ¿Será que hay alguna animadversión con Bolívar aquí en Pasto que no lo quieren terminar o qué? Bueno, aquí a veces la gente, pues regular, hay gente que le ve muchas cualidades y otra poca, ¿no? Y en este Bolívar lo estaban haciendo para colocarlo en la plaza de Túquerres, un municipio aquí al sur del Pasto. Y estaba haciéndolo un maestro que se llamó José Antonio Durán, era ecuatoriano. Pero desafortunada, entonces era la matriz, porque el Bolívar iba a quedar en bronce para colocarlo en la plaza de Túquerres. Entonces tuvo un problema, se enfermó y se murió el maestro. Entonces quedó eso abandonado años. Y la madera, cuando ya se la derriba, se la tala, tiene unos años, digamos un tiempo máximo de unos 20 años. De ahí ya para trabajar... ¿Está complicada la madera de la escultura? Sí, ya no se la puede trabajar muy bien porque se vuelve como... se despedaza como corcho. ¿No? Ya la madera vieja se despedaza. O sea, no hay ninguna posibilidad de restaurarlo. No hay, pero yo creo... Oiga, porque es que le cuento una cosa, la cara del Bolívar es muy bien lograda. Sí, está ahí la proporción también. Sí. Sino que es mejor que se quede ahí tal cual, porque ahí ya se ve la forma, que estaba en la calidad del maestro, que tenía un buen estilo para cortar todo eso, ¿no? Más bien de pronto hacerse un nuevo, pero esa es la obra del maestro que quedó inconclusa. ¿Y él trabajaba con ustedes? No, eso en los años 1920, antes de mi papá. Mi papá nació en 1915. Y es el maestro, esta obra más o menos del 20 al 25, porque papá era niño en ese tiempo. Imagínese. Sino que como la casa ya la botaron allá, entonces se quedó abandonada y se rajó. Entonces ya supimos, fuimos a traerlo, lo vendieron barato, porque el destino de este era hacerlo leña prácticamente. Óigame, maestro, ¿y viene mucha gente al taller a buscar obras? Sí, siempre viene gente de toda la parte de Colombia, más gente del norte, de Bogotá, de Barranquilla, de Medellín. Siempre viene. Aquí a veces nos encargan obras, a veces ya llevan souvenirs pequeños. Pero siempre estamos con esta... Usted tiene una especie de sala de exhibición ahí, ¿no? Sí, tenemos ahí una de productos terminados. Y mi papá era muy aficionado también a la historia, por eso también hizo una colección de arte precolombino y también de arte religioso. Aquí en Nariño, por ejemplo, en la ciudad, todas las casas que tenían tenían cierta comodidad económica, los dueños de las casas tenían oratorios, entonces por eso hacían bastantes imágenes pequeñas para las pequeñas iglesias o oratorios. Nosotros antes hacíamos clásicas, ahora también hacemos ya creaciones, pero sí se ha mermado. Ahora está quedando casi más que todo el Cristo. Mi papá trabajó bastante. Aquí en Sandoná hizo un Cristo bastante grande, casi de 6 metros en madera. Y para Bogotá, Pereira, para la costa también.
para la costa. Él se inició también, y lo que le trajo bastante fama fue cuando hizo la urna de San Pedro. Entonces le encargó un padre que se llamó Luis Correa, la urna de San Pedro Clavel. Entonces la hizo bien ornamentada, era un estilo clásico con ángeles, y hasta ahora que llegó el Papa, Qué bonito. la toma que hicieron, todavía están ahí los restos de San Pedro. Oiga, maestro, como usted es un símbolo en Pasto, ¿cómo ve su ciudad? Pues la ciudad está progresando un poco desordenada, me parece. La cuestión colonial, histórica, pues no han tenido mucho en cuenta. Sí, así en otros aspectos artísticos, por ejemplo el carnaval, otras actividades, sí está progresando. Sí, pero así cuestiones de museo, eso sí ha venido menos, yo creo. ¿Cómo ve el Museo del Carnaval? El Museo del Carnaval sí falta un poquito organizarlo, pero esa está pues normalmente renovándose porque cada año colocan otras figuras. Pero precisamente yo hace unos años, cuando estuvo el doctor Navarro, hice unas figuras para el carnaval. Y ahí están, son 16 temas de comparsas, murgas, disfraces individuales, carrozas. Son de madera, son más o menos de 80, 90 centímetros. Son de madera, pero se les dio un poquito de pintura, pero se mira la madera todavía. Solo en partes para que le dé la alegría propia del carnaval. Oiga, maestro, ¿y hay jóvenes que se interesan en esto de la escultura? ¿Tiene un taller? ¿Tiene alumnos? Sí, para que siga la tradición. Sí, hay algunos muchachos que trabajan. Es que esto, más que todo, es indicarles, es como aprender a dibujar. Cómo se les enseña un poco la proporción, cómo se afila la herramienta, cómo se maneja. Los pequeños secretos que tiene la madera. Y de ahí ya es prácticamente iniciativa. Cómo se aprende a caminar caminando. Y la misma cuestión se dice tallar. Cómo se aprende sino tallando, haciendo copia. Es un método muy bueno, por ejemplo, para la escultura. A veces figuritas pequeñas, copiarlas. No, pero siempre hay que estar investigando, por ejemplo, las proporciones del cuerpo humano, las expresiones, leer un poquito. Ver, ahora se facilita mucho con la cuestión de los medios, ¿no? El internet, todo eso. Entonces no hay problema. Antes solo tocaba los libros y a veces eran costosos, ahora eso es más barato, pero sí, la gente tiene pues alguna inquietud en las maderas. Claro que ya no son las mismas figuras, ya son nuevas, ya tienen renovaciones. Son modernas. Los jóvenes piensan diferente a los niños. Están en otro mundo. Sí, ellos es la cuestión ya más ligera, ligera, aunque hacen cosas muy, muy buenas. Bueno, maestro, muchas gracias por su tiempo. Amable. Encantado de haber conocido su taller, su arte, su conocimiento. Nos encanta lo que está haciendo y me alegro que hayan venido y estamos aquí para servirles. Bueno, nos ha atendido a las mil maravillas. Aquí en Nariño de la mejor manera y que conozcan que hay sitios muy importantes y muy, muy alegres que pueden ustedes disfrutar. Estamos en eso. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, amables televidentes de Sucesos de nuestro canal Telecaribe, muchas gracias por estar acá. Era importantísimo estar en este lugar, en este taller donde ha nacido tanta cultura, tanto arraigo religioso, no tan religioso, porque aquí hay de todo. Y bueno, esta es una familia emblemática del departamento de Nariño. Feliz tarde para todos.